Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Hay muchas personas hoy en día que creen que son salvos por asistir a la iglesia, por hacerle bien al prójimo. Sin embargo, en su ser interior están seguros que si mueren en este día, no irán a la presencia de Dios. Por eso viven con temores, viven con inseguridades, viven inquietos. Solamente cuando asisten o hacen algo en bien de los demás, creen que en ese momento están recibiendo alguna especie de absolución de sus pecados. Sin embargo, es importante que nosotros podamos hacer un autoanálisis, porque lo más valioso en esta vida no son las cosas que poseemos, lo más valioso es la vida misma, y esa hay que asegurarla a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y algunos creen que solamente por tener conocimiento o hacer algo en bien de los demás sustituye a la obediencia. Más quiero decirle, la obediencia a la palabra de Dios no tiene sustituto. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 21, versículo 28, habló de este tema y dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vemos acá que hay algunos que, como en este caso, tuvieron la exposición de la palabra en sus vidas, pero no creyeron. Pero otros que sí creyeron tuvieron la oportunidad. Y el creer en Cristo es sinónimo de la obediencia. Podemos decir entonces que hay 2 clases de personas en esta tierra: los que obedecen y los que no obedecen. Los que no obedecen son aquellos que, creyendo, leyendo más bien la palabra, teniendo conocimiento de lo que la Biblia dice, no la obedecen. Pero aquellos que obedecen son aquellos que, escuchando y leyendo la palabra, actúan en fe en base a lo que está escrito en ella. Entonces, la voluntad de Dios es que todos realmente seamos salvos. Dios no quiere, dice la Biblia, que nadie se pierda. Es más, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo, dice la Biblia, sea salvo por él. Dios quiere tu salvación y mi salvación. Ahora, el problema es el autoengaño del oidor. Jesús, cuando pone esta parábola de los 2 hijos, le está ayudando a estas personas, a los fariseos, le está ayudando a que ellos vean su ser interior y vean que ellos se están autoengañando. ¿Cómo? Bueno, como el caso de uno de los hijos que dijo: no quiero ir, pero fue. O sea, obediencia al final. Otro dijo: sí voy a ir, pero no fue. Entonces él hace la pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero, porque el que dijo que no iba, pero hizo lo que tenía que hacer. O sea, aquí Jesús está resaltando la obediencia y pone el ejemplo entonces de la vida cotidiana, del caso de los publicanos y de las rameras, que ellos creyeron que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús les dijo: ellos irán delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque obedecieron a esa fe. Entonces, hoy en día hay muchos que están justificando su religiosidad, o están justificando el hecho de que son salvos a través de asistir a una iglesia. Hay miles y miles de personas en los templos
donde se predica el Evangelio, pero solamente son oidores, pero no obedecen a lo que está diciendo la palabra de Dios. Y la obediencia tiene que expresarse a través del arrepentimiento y la fe. Es lo que Jesús les dijo a estos fariseos. Les dice claramente, y vosotros viendo esto, o sea, teniendo conocimiento de esto, no os arrepentisteis después para creerle. Muchos han sido expuestos en todas las naciones al Evangelio, pero no se han arrepentido y no han creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, esos dos actos de arrepentimiento y de creer en la obra de Cristo, eso es sinónimo o es igual a la obediencia. Entonces, la obediencia a esta verdad es realmente lo que Dios desea de cada uno de nosotros. No solamente asistir, no solamente ser oidores, o en algunos casos tratar de justificar que al no dañar a mi prójimo, pues yo tengo la salvación, tengo en forma automática la entrada al cielo. Sin embargo, la sabiduría del hacedor o del que cree es totalmente diferente, porque este oye y hace. Entonces vemos aquí que los publicanos y las rameras, como lo dice aquí la palabra de Dios, estamos hablando, Jesús está hablando aquí de personas cargadas de pecado. Sin embargo, ellos recibieron la justificación de toda su maldad porque obedecieron a esa fe. Entonces cambiaron su condición por la fe en la expiación de Jesús. Dios quiere que tú puedas cambiar también tu condición permanente y presente de tu vida, y que tienes un alto nivel de riesgo de la condenación eterna. Dios quiere que cambies tu presente, pero también desea cambiar tu destino eterno. ¿Y cómo lo vas a lograr? A través de la obediencia a la fe en la palabra del Señor. Ahora, la necedad y orgullo de no hacer caso a las evidencias. Vemos que el Señor Jesús le dio las evidencias muy claras a estos hombres y les dijo, y vosotros viendo esto, o sea, las evidencias están, la Biblia está presente, el Espíritu Santo nos da testimonio acerca de la verdad. No os arrepentisteis después para creer. Teniendo tantas evidencias, el necio y el orgulloso decide renunciar a esa oportunidad. ¿Cuánta gente hoy en día sabe que está en el error, pero no quiere salir de él? ¿Todo por qué? Por necedad y sobre todo porque el orgullo manipula su forma de ser. Porque no quiere ser visto como ridículo o que ser criticado por las personas que le rodean, especialmente de su familia y de sus amigos. Porque ha dado usted una imagen de que usted nunca se equivoca. Déjeme decirle, el que nunca se equivoca es Dios. De ahí todos nos equivocamos. De ahí que debemos nosotros ser un poco más sencillos de corazón. No podemos perder una gran oportunidad por tener una idea y mantenernos en nuestra manera de pensar que es totalmente errada. Las prostitutas y los publicanos tenían más sabiduría que los que se creían tenerla. Por eso, la obediencia a la obra de Cristo en la cruz no tiene sustituto. Y es hacia ello lo que Jesús te quiere llevar. ¿Quieres en esta hora renunciar a tu orgullo? Di conmigo entonces esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, perdóname, porque a través de tantas evidencias de tu amor, no he querido reconocer mi necesidad espiritual. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre de toda soberbia, de toda pecaminosidad. Perdóname, Señor, por haberte ofendido. Pero en este día, Señor, acepto el regalo de la vida eterna por medio de la fe en tu obra en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.